Primera de Corintios capítulo 13, verso 1. Dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres, hasta sacrificar mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas las circunstancias. La profecía, el hablar en lenguas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Pueden tomar sus lugares. Y yo quiero compartirles en esta mañana sobre las características de una iglesia espiritual. Diga conmigo, una iglesia espiritual. La iglesia tiene que caracterizar como lo que es una iglesia espiritual. Nosotros, como miembros de una comunidad, una congregación, debemos caracterizarnos como esa iglesia espiritual. Pero, ¿qué es y cómo se representa una iglesia espiritual? ¿Cómo es una iglesia espiritual? Primeramente, tenemos que entender que el significado de lo que conlleva ser una iglesia espiritual. A veces podríamos pensar que una iglesia espiritual es una iglesia que ora mucho. Amén. Una iglesia que ayuna mucho. Aunque todo eso es bueno y edifica nuestra vida. Amén. O una iglesia que danza mucho en el espíritu, ¿verdad? Y a veces pensamos que esa es una iglesia espiritual. Pablo describe cómo todas estas características que muchas veces vemos en una iglesia, ¿verdad? Que hay dones de lenguas espirituales o manifestación del Espíritu de Dios en las personas, o que tengamos mucha fe. Es lo que Pablo dice, que no porque una iglesia tenga tanta fe, de tal manera que puede mover una montaña, de tal manera que puede mover, ese ejemplo lo da, ¿verdad? De si tuviera una fe tan grande, tan inmensa, de tal manera que pudiera mover una montaña, ¿verdad? Pero si no tengo amor, de nada me sirve.
de nada me sirve. O si yo hablara todos los idiomas, que son las lenguas, si tuviera todos los dones de lenguas, hablara en mandarín, hablara en inglés, hablara en todos los idiomas, en ruso, ¿verdad? Todos los idiomas, si yo hablara todos los idiomas por medio del Espíritu de Dios, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si tuviera todos los conocimientos de la palabra de Dios, toda la ciencia, todos los misterios de Dios, pero no tengo amor, de nada me sirve. Imagínense Pablo hasta qué punto llega. Dice Pablo, aunque una iglesia tenga todo el conocimiento de los misterios de Dios en la palabra, aunque una iglesia tenga todos los dones del Espíritu Santo, toda la fe que pudiera haber, todas las profecías en la iglesia, pero si no hay amor, todo eso de nada nos sirve. Y dice en el verso 8, las profecías, el hablar en lenguas, el conocimiento se volverán inútiles. Escuche esa. Las profecías, el hablar en idiomas desconocidos o el hablar en lenguas y el conocimiento se desvanecerá. No sirve, no durará para siempre, se acabará. Sin embargo, el amor dura para siempre. Entonces, viendo esta manera de explicar el apóstol Pablo a nosotros como iglesia, la importancia, ¿verdad?, de enfocarnos en lo más importante. En lo más importante. Está bien que busquemos los dones espirituales. Está bien que oremos mucho. Es bueno y es más, debemos hacerlo. Pero algo que va a caracterizar una iglesia espiritual es una iglesia que tiene amor. Una iglesia que ama incondicionalmente. Que sabe dar. Una iglesia espiritual, hermanos, es una iglesia que no piensa solo en lo material, solo en lo que a mí me conviene, solo en lo que a mí me beneficia, sino una iglesia espiritual es aquella. Isaac, pásate al frente, hijo. Acá adelante. Una iglesia espiritual es aquella que sabe que los demás necesitan de nosotros, que los demás necesitan de ustedes. Amén. Es una iglesia espiritual, una iglesia que sabe que nos necesitamos los unos a los otros. Esa es una iglesia espiritual. Porque aunque tuviéramos todos estos dones espirituales que dice la palabra de Dios, aunque lo tuviéramos todo, Pablo dice, vendría siendo como un metal que suena, pero no tiene ningún sentido. Como un metal que emite un sonido, pero no lleva a ninguna parte. Todo lo contrario. Cuando nosotros tenemos como iglesia, enfocamos y ponemos en primer lugar nuestra vida espiritual, y es pensar en los demás. Es poner en primer lugar las cosas o las necesidades de los demás. La espiritualidad entonces no tiene nada que ver con lo material y con lo que a mí me conviene. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, verso
verso 1. Dice: ¿hay algún estímulo de pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. No se preocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren los intereses de los demás. Mire lo que el consejo en esta carta de Pablo a Filipenses, a la iglesia, es que si hay algún estímulo de que todos pertenecemos a Cristo Jesús, si existe algún vínculo de amor entre nosotros, si tenemos una comunión en el Espíritu y tienen ustedes un corazón compasivo, dice, entonces tenemos que estar todos en un mismo sentir, todos en un acuerdo, trabajar cada uno de nosotros con un mismo propósito y un mismo pensamiento. Una iglesia espiritual es esa. Esta es una característica de una iglesia espiritual. Una iglesia que camina con un mismo propósito. Que, como les decía, que no ver por nuestros propios intereses, sino ver por los demás, por el crecimiento espiritual de alguien más. Amén. Entonces, hermanos, nos debemos preocuparnos por crecer en comunión los unos a los otros, en unidad. Debemos preocuparnos. Esa es una iglesia espiritual, una iglesia que crece en unidad, que crece en un mismo propósito, con un mismo sentir, dice el apóstol Pablo. Y sobre todo que no se preocupen o no se ocupen en sus propios intereses. ¿Cuáles son nuestros propios intereses? Pues lo que a mí me conviene hacer, lo que yo quiero hacer, lo que a mí me conviene. Y yo estoy en la iglesia porque a mí me conviene, o yo voy a la iglesia porque a mí me conviene. No, porque nosotros como iglesia tenemos que preocuparnos por los demás. Esta es una iglesia espiritual, una iglesia que se caracteriza en lo espiritual. Y eso es lo que provoca el amor en nuestro corazón. El amarnos los unos a los otros, el amar a los demás, el ver por las necesidades de los demás, el ver por el crecimiento de los demás. Cuando tú como iglesia te preocupas por el crecimiento de la congregación, por el crecimiento de la iglesia, te estás preocupando por los demás. Y esa es una iglesia espiritual. Que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena, ¿verdad?, para fortalecernos como iglesia. Amén. Para fortalecernos como iglesia. Yo creo que usted y yo queremos una iglesia con estas características. Una iglesia que esté vinculada en el amor. Una iglesia que camine con un mismo propósito. Ya conmigo, con un mismo propósito. Así es. Que haya en nosotros un mismo sentir.
Si no hay ese mismo sentir en nosotros, difícilmente vamos a crecer como iglesia. Podemos tener buena enseñanza, podemos tener profecías, podemos hablar en lenguas, podemos danzar en el Espíritu y podemos gozarnos, pero si no hay ese vínculo de amor entre nosotros, si no hay esa unidad en el Espíritu entre nosotros, no vamos a crecer como iglesia, o no vamos a tener esta característica que dice el apóstol Pablo, porque lo que más la iglesia tenemos que buscarnos es ese vínculo de amor, ese vínculo de unidad. Amén. Y todo esto proviene de Dios. Espiritual, ser una iglesia espiritual, ser una iglesia que está conectada con el Espíritu, con Dios. Miren, vamos a ver Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo capítulo 2, creo que es. A ver, 1. Primera de Juan, capítulo 1. Dice, capítulo 5, perdón, Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay obscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en obscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Si vivimos en luz, así como Dios está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Qué significa la palabra comunión? Estar de acuerdo, estar unidos, ¿no? Ese es el significado de la palabra comunión. Estar de acuerdo, estar unidos, tener un mismo sentir entre nosotros. Ahora, lo importante entonces es de que si nosotros creemos que Dios es luz, ¿verdad? Si creemos que Dios es luz y que nosotros afirmamos conocer a Dios y que esa luz nos conecta con Dios. ¿Ven? Esa luz o la luz de Dios que nos conecta con Él, esa misma luz es la que nos conecta con todos nosotros. ¿Ven? No hay obscuridad espiritual en Dios. En Él no hay obscuridad espiritual. Él habita en luz inaccesible. Y nosotros estamos conectados con Dios. ¿No es así? ¿No es así? Porque al venir a la iglesia adoramos a un solo Dios, ¿verdad? Y estamos conectados con ese Dios. Estamos conectados con la luz. Y esa luz hace que nuestro corazón brille. Amén. Hace que nosotros no vivamos en obscuridad, no vivamos en tiniebla. Y esa luz dice: y si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros.
Y si vivimos en la luz, así como si tú dices amar a Dios, si tú dices servir a Dios, si tú dices orarle a Dios, cantarle a Dios, si tú dices, aleluya, servir a Dios, entonces estás viviendo en la luz de Dios. Y si estás viviendo en esa luz de Dios, vives en la comunión entre los hijos de Dios. Pero veamos qué dice más adelante. Capítulo 2, verso 9. Si alguien afirma, fíjese, si alguien afirma, si alguien dice, si alguien cree que vive en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en obscuridad. Esa persona aún vive en obscuridad. Si alguno afirma, vivo en la luz. Si alguno dice, yo estoy conectado con Dios, la espiritualidad es esa, que estamos conectados con Dios, porque Dios es espíritu. ¿Cuántos lo creen? Dios es espíritu. Dijo el Señor Jesús, dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Dios es espíritu. Entonces nosotros vivimos conectados con esa luz espiritual que es Dios. Y esa luz espiritual que es Dios saca lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros, no lo peor, lo mejor de nosotros. Si tú afirmas que vives en luz, vas a dar testimonio de que estás viviendo en luz, y no odiando a tu hermano, no rechazando a tu hermano, no estar en contra de nadie, sino todo lo contrario. El amor de Dios va a resplandecer en tu vida. Amén. El amor de Dios es el que va a resplandecer en ti, y ese amor va a conectarnos unos con los otros. Ven esas series que hay mucho en Navidad, esas lucecitas que prenden y se apagan. Esas lucecitas están conectados unos con otros, ¿verdad? Están seriados, precisamente, se le llama así, porque están conectados las luces unos con otros. Y todo procede de una misma fuente. Y todos brillan a la vez, porque están conectados a la misma fuente de energía. Cuando nosotros estamos conectados a esa misma fuente de energía, todos nosotros brillamos a la vez. El amor de Dios brilla en nosotros. El amor de Dios brilla en nuestro corazón. Y lo que dice el apóstol Juan en esta carta: si alguien afirma, yo vivo en luz, yo estoy en la luz, sabiendo pues que Dios es luz y que de Él emana lo mejor del ser humano, que de Dios emana lo mejor de nosotros, y alguien dice, yo vivo en luz, es decir, alguien dice, yo soy hijo de Dios, alguien dice, yo soy cristiano, alguien dice, yo conozco a Dios, alguien dice, yo busco a Dios, yo profeso una religión, yo profeso una fe. Si alguien dice, yo vivo en la luz, esa persona tiene que demostrar que realmente lo está viviendo. Amén. Esa persona tiene que sacar lo mejor de sí, porque es Dios el que hace eso en nuestras vidas. Esa persona no piensa en lo suyo propio, no piensa en su propio bienestar, piensa en el bienestar de los demás, en el bienestar de los hermanos, en el crecimiento como iglesia entre los unos con los otros. Esa iglesia es una iglesia que ese hermano es un hermano que camina en unidad, en un mismo propósito, así como dice el apóstol Pablo también, y nos habla de esas características como iglesia. Amén. Más de buscar, de orar mucho, que es bueno,
más de buscar el hablar en lenguas, hablar en profecías, el amor de Dios tiene que ser lo principal en nuestros corazones. Porque Dios es amor. Y si nosotros vivimos en esa luz que es Dios, también nosotros reflejamos ese amor de Dios en nuestro corazón. Reflejamos ese amor de Dios a los demás. Si alguno afirma que vive en luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en obscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Mire, esto es lo que el consejo del apóstol Juan. Si alguno dice yo vivo en luz, se preocupa porque otro creyente no tropiece, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Si alguno dice que vive en luz, se preocupa por el crecimiento de su hermano. Se preocupa por el bienestar espiritual del otro hermano. Gloria al Señor. No somos egoístas. Amén. No me preocupo por lo mío. Y hermanos, llega un momento en donde nosotros como iglesia nos volvemos egoístas. Nos volvemos, no empatizamos con la relación espiritual entre los demás hermanos. A veces ni siquiera nos preguntamos de cómo están. ¿Cómo estás? A veces solamente nos vemos en la congregación, pero muchas veces nos falta esa relación de unidad como hijos de Dios que somos. Cuando alguien dice yo estoy viviendo en la luz, cuando alguien dice yo soy hijo de Dios, cuando alguien dice yo amo a Dios, cuando alguien dice eso, refleja el amor de Dios en los demás. Amén. Hacia los demás. Entonces dice, pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Pues la oscuridad lo ha cegado. Amén. El Dios que es amor, ese Dios que es luz, ese Dios nos conecta con esa luz. Y esa luz de Dios, amén, esa luz que de Dios nos hace brillar a cada uno de nosotros. Pero hace brillar ese amor de Dios que hay en el Creador. Hace brillar esa paciencia. Hace brillar esa unidad. Hace brillar esa hermandad. Hace brillar el deseo de ver a los demás crecer. Amén. Entonces, el amor de Dios, o la iglesia espiritual, una iglesia espiritual es una iglesia que refleja el amor de Dios. Veamos Gálatas capítulo 5, verso 22. Hablamos entonces de una iglesia espiritual. Una iglesia espiritual. Gálatas capítulo 5, verso 22. Veamos. Amén. Vamos a leer. Verso 22 al 26. Estamos hablando entonces de una iglesia espiritual. En cambio dice,
la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, la clase de fruto, diga conmigo, de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, ¿qué es? El amor. La clase de fruto, escuche, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es el amor. El amor. Porque las profecías se van a acabar. Porque las lenguas, los diferentes clases de idiomas que también vienen por el Espíritu Santo se van a acabar. Aunque tú tuvieras la fe de mover montañas y que digas, ay, ese hermano mueve montañas, ¿verdad? Pero esa fe que tienes, o esa fe de mover montañas, se va a acabar, lo dijo el apóstol Pablo. Todo eso se va a acabar. Si conocieras todos los misterios de Dios, toda la revelación de las Escrituras, todos los misterios escondidos en la palabra de Dios, todo eso algún día se va a acabar. Porque algún día no va a haber necesidad de eso. Eso algún día ya no va a ser necesario para nosotros. Algún día, dije. Ahora lo necesitamos, pero algún día no va a ser necesario. Pero mira entonces, ¿qué es lo que sí realmente tiene más importancia? De todo lo que produce el Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu Santo es el que te hace hablar en lenguas. El mismo Espíritu Santo es el que te hace hablar en profecía. El mismo Espíritu Santo es el que te da conocimiento. Pero en todo lo que produce el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, el mayor de ellos es el amor. Vea una vez más. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Diga conmigo, amor. Amor. Ese es el fruto que produce el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Una iglesia espiritual, entonces, es una iglesia que vive en amor. Es una iglesia que vive en ese vínculo de unidad, en amor, que está conectado con Dios. La palabra espiritualidad viene de esa esencia, de algo sobrenatural. Un hombre que tiene una espiritualidad grande, o una iglesia que tiene una espiritualidad inmensa, es una iglesia que está más conectada con Dios, porque de allá emana esa espiritualidad, de allá viene esa espiritualidad. Amén. Entonces, lo más importante para nosotros, iglesia, es el amor de Dios en nuestros corazones, y el que nosotros tengamos esa capacidad de amar a los demás, esa capacidad de ver por los demás, esa capacidad de preocuparnos por el crecimiento, esa capacidad de abrazar a aquellos que lo necesitan. Amén. Porque entonces somos una iglesia espiritual. Porque entonces estamos viviendo en el Espíritu. Estamos caminando en el Espíritu de Dios. Pero sigue diciendo, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Fíjese, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Todas estas características son los que produce el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y como iglesia necesitamos, si como iglesia queremos ser una iglesia espiritual, tenemos que caminar bajo estos principios. Tenemos que guiarnos bajo estos principios. Amén. Una iglesia caracterizada en el amor de Dios. Entonces el apóstol Juan dice, si alguno dice, yo vivo en luz,
Entonces esa persona tiene que reflejar ese amor hacia el otro hermano, ese amor hacia los demás. Pablo, a la carta a los Filipenses, dice: nadie mire por su propio beneficio. Nadie mire. Yo voy a la iglesia a buscar lo mío, ¿verdad? Yo no voy a ver a los demás. Yo voy a la iglesia a buscar lo mío. Entonces eres egoísta, porque estás buscando lo tuyo propio. No estás buscando el bien de los demás. Entonces imagínate, piensa ahorita, ¿qué necesitas hacer para el bien de alguien más? ¿Qué tienes que hacer? O pregúntale a Dios: Señor, ¿qué tengo que hacer para el bien de alguien más? ¿Qué tengo que hacer para el bien espiritual de alguien más? Es bueno, ¿no? Preguntarnos, a ver, ¿qué tengo que hacer yo para contribuir en esa iglesia espiritual? Porque eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que cuestionarnos o preguntarnos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque una iglesia es esa, una iglesia que dice amar a Dios, que dice conocer a Dios. Es esa, es una iglesia que no se preocupa por lo suyo, que no se preocupa por uno. Porque uno puede decir: yo voy a la iglesia, yo oro, yo busco a Dios, yo recibo la palabra y yo salgo de ahí bendecido, ¿sí? Yo lo hago por mí. Pero mira lo que dice Pablo: que nadie sea egoísta, que nadie mire por su propio beneficio, sino que cada uno tiene que mirar por los demás. ¿Y qué estoy haciendo yo para que alguien más sea beneficiado espiritualmente? ¿Cómo estoy trabajando en mi vida para poder beneficiar a otro espiritualmente, para su crecimiento espiritual? Porque entonces nosotros estamos viviendo en el amor de Dios. Precisamente esa luz que emana de Dios, que nos conecta con todos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros emanamos esa luz de Dios en nuestro corazón, es la que nos hace caminar en esa unidad en el Espíritu. Esa unidad en el Espíritu. Amén. Entonces, este es el consejo de la palabra de Dios cuando dice aquí en Gálatas: mas el fruto del Espíritu es amor. Por donde quiera que nosotros vayamos a la palabra de Dios, siempre nos va a hablar de las características, o siempre nos va a hablar de la necesidad de caminar en amor. Gracias, hijo. Siempre nos va a hablar sobre la necesidad de caminar en amor. Entonces, deberíamos entonces preguntarnos nosotros como iglesia, preguntarnos nosotros individualmente: ¿qué estoy haciendo para ser una iglesia espiritual? ¿Cómo estoy contribuyendo? ¿Cómo estoy trabajando para ser una iglesia espiritual? Si alguien dice: yo amo a Dios, yo vivo en luz. Si alguien dice: yo vivo en luz, entonces está haciendo algo para que esa luz brille, no solo en esa persona, sino esa luz brille a los demás. Esa luz conecte a los demás. Amén. Esa luz pueda hacer que otro pueda brillar. ¿Conoces a alguien que necesita esa luz? ¿Conoces a alguien que puedes contribuir para que esa luz de Dios ilumine en su corazón? ¿Podemos nosotros hacer algo por ellos? ¿Podemos nosotros influenciar en algo para que ellos también conozcan esa luz? Si lo puedes hacer, hazlo, porque entonces no eres egoísta. Entonces no miras por lo tuyo propio, sino que estás viendo por el bien de alguien más. Gloria al Señor. Estás viendo por el crecimiento de alguien más. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Puedes tener toda la profecía, puedes tener todas las lenguas, puedes tener todos los misterios, puedes mover montañas si quieres, pero si no
tienes amor hacia alguien que necesita de Dios, no eres nada. No somos nada. Si no hay ese interés, si no hay ese amor, y es que ese es el amor. El amor nos mueve. El amor nos mueve a hacer algo. Cristo Jesús, lo que lo movió a entregar su vida por nosotros es el amor. A entregar su vida por nosotros, sin conocernos, por el mundo entero. Pero lo que lo movió a entregar su vida es el amor. Lo que nosotros nos va a mover entonces a entregar nuestra propia vida, a entregarnos nosotros mismos para el bien de alguien más, es el amor. Si no hay amor de Dios en nuestro corazón, olvídate, no te va a interesar el crecimiento de la iglesia, no te va a interesar el crecimiento de alguien más, no te va a interesar nada. ¿Por qué? Porque no hay amor de Dios en tu corazón. Pablo, todo lo que Pablo hizo en su vida, lo hizo por amor. Y él mismo lo dijo: todo lo considero por pérdida, por amor a Cristo. ¿Verdad? Pablo dijo: todos mis conocimientos, todo lo que yo tengo o todo lo que tenía, lo he considerado como pérdida por amor a Cristo Jesús y por amor hacia los hermanos. Entonces cuando Pablo entraba a una ciudad y él hablaba del mensaje, él hablaba del amor de Dios y él hablaba de las buenas nuevas, cuando a él en esa ciudad lo golpeaban, lo apedreaban y lo sacaban medio muerto de la ciudad, todo eso lo hizo porque amaba la obra. Cuando tú amas la obra, cuando tú amas a Dios, haces todo, das todo. Pero si no hay ese amor de Dios en nuestro corazón, entonces no estamos entregando todo. El amor lo entrega todo. El amor da todo. Y esa es la luz de Dios. Dejemos que esa luz de Dios brille en nuestro corazón. Dejemos que esa luz de Dios llene nuestro corazón para que así podamos amar. Y el amar entonces es ver por los demás. El amar entonces es mirar por las necesidades de los demás. El amar entonces es ser una iglesia espiritual, una iglesia que se esfuerce por el bien, no mío, no propio, no personal, no individual. Dejemos de ser individualistas. Dejemos de mirar lo mío, dejemos de mirar lo de nosotros. Veamos que la gente necesita de Dios y la gente necesita de ese amor de Dios que Dios ha puesto en tu corazón, que Dios ha puesto en tu vida. Gloria al Señor. Haz que ese amor de Dios pueda influenciar a alguien más, pueda edificar a alguien. Esa es la característica del amor. Si alguien dice: yo conozco a Dios, conozco la luz, conozco al Creador, sé quién es Dios, me he conectado con Él en oración, he hablado en lenguas, he hablado en profecía, conozco los misterios, pero si no hay amor, si no hay interés por los demás y no hay ese amor por los demás, entonces nada somos. Nada somos. Así dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. Nada somos. Y no es mi interpretación, es la interpretación que nos enseña el apóstol Pablo. El amor es lo principal en nosotros. Y ese amor nos lleva a entregarlo todo. A entregarlo todo. Todo. Tal vez tengas que sacrificar tiempo para buscar a alguien y transmitirle ese amor. Tal vez tengas que buscar tiempo para venir a la iglesia y tal vez influenciar en alguien. Tal vez tengas que sacrificar tu tiempo para ir por alguien. Pero ese
es el amor. Eso es cuando tú dices yo conozco a Dios, entonces estás haciendo lo que Dios te está poniendo en tu corazón. Preguntémonos entonces, ¿hay algo que yo pueda hacer? ¿Hay algo que yo pueda hacer para ser una iglesia espiritual? ¿Hay algo que yo pueda trabajar en mi vida para poder influenciar en alguien más, para edificar en alguien más? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Creo que es tiempo de cuestionar nuestro corazón y preguntarnos en nuestro corazón si podemos hacer algo. Y creo que la respuesta de Dios sería sí. Sí hay algo que puedes hacer. Pero no lo vas a poder hacer si no hay ese amor de Dios en tu corazón, si no estás conectado con la luz. Porque cuando estás conectado con la luz te duele ver a los demás, te duele ver la condición de alguien más y estás preocupado por el bien de los demás. No eres egoísta, no miras por lo tuyo nada más, sino que miras por el bien de alguien más. Nadie te dijo, a lo mejor nadie te va a decir que te metas en un problema de alguien más. Pero si tú sientes esa necesidad de edificar a alguien en una palabra, de compartir a alguien algo, entonces estás siendo guiado por ese amor de Dios en tu corazón. Estás dejando que el amor de Dios llene los corazones de los demás. Y es aquí entonces donde nos preguntamos, ¿somos una iglesia espiritual? ¿Somos una iglesia espiritual? Una iglesia espiritual no es aquella que ora mucho, no necesariamente. Una iglesia que danza en el espíritu, una iglesia que tiene mucha profecía. Ser una iglesia espiritual es una iglesia que transmite los frutos del Espíritu de Dios. Y esos frutos del Espíritu de Dios es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Amén. Que transmite los frutos del Espíritu de Dios en su vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Hay algo que podamos nosotros hacer? Sí. Dejar que la luz de Dios brille en nuestro corazón. Hay algo que tú puedes hacer. Dejar que esa luz brille más y más y más. Hay algo que Dios nos dice en esta hora: no seamos egoístas. No seamos egoístas. No miremos por lo de nosotros mismos. No miremos por nuestro propio bien. Si tú dejas de mirar por tu propio bien y miras por el bien de alguien más, es porque Dios te está poniendo una carga. Dios te está poniendo algo. Dios te dice: mira, no eres solo tú. No eres solo tú. Hay alguien más. Hay alguien más que necesita. No eres solo tú el que vas a ser beneficiado. El Espíritu Santo entonces te mueve a hacer algo. Te mueve a entregarlo todo por el amor de Dios que ha puesto en tu corazón, por el amor de Dios que ha puesto en tu vida. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos en esta hora? Cierra tus ojos y preguntémosle a Dios: ¿hay algo que yo pueda hacer por alguien?